Mi nombre es Juliana y les estaré brindando algunas características del Imperio ruso en el siglo XIX. Y es que a principios de este siglo la sociedad rusa era eminentemente campesina. La servidumbre había surgido a finales de la Edad Media. Con el paso del tiempo, las obligaciones de los siervos hacia los señores habían crecido. Existían diversos tipos de servidumbre. Estaban los siervos domésticos, los siervos sometidos a la corvea o trabajo no remunerado, los siervos sometidos al pago de una renta, entre otros. Pero además de su mala situación económica, los siervos no sabían leer ni escribir y vivían en una posición de indignidad. Podían recibir castigos corporales y si eran llamados al ejército militar tenían que servir media vida. En la cúspide social se encontraba la nobleza que monopolizaba la oficialidad del ejército y los principales cargos y puestos en la compleja administración imperial rusa. Esta nobleza era la dueña de casi toda la tierra y gozaba de todo tipo de privilegios. Sin lugar a dudas, era la nobleza más poderosa de toda Europa. Su riqueza se medía en las almas que poseían casi más que en la cantidad de tierra. Un país de contraste. En la actualidad, decir que la Federación Rusa es un país de contraste es ciertamente una obviedad. ¿Cómo no va a serlo si es el país más extenso del mundo? Tiene una población de más de 140 millones de personas, cuenta con decenas de etnias y más de 100 lenguas y 11 usos horarios. Ha pasado del comunismo al más salvaje capitalismo en pocos años, etc. Pero en la época, también Rusia fue un país de grandes contrastes. Ya este país experimentó gran crecimiento geográfico durante la época. También un gran desarrollo industrial en la última etapa del siglo XIX. También este país tenía grandes desigualdades sociales y esto se podía ver en que los campesinos no estuvieron liberados de servidumbre hasta 1861. Mi nombre es Jafrey Product Sánchez y les estaré hablando sobre los imperios coloniales que rodeaban el Imperio ruso. Estaba el Imperio de Europa Occidental, conformado por Gran Bretaña, Francia, Alemania, Portugal, Holanda, Bélgica, España, Italia y Dinamarca. También, además de estos, se encontraba el Imperio de extraeuropeo, que estaba conformado por Estados Unidos, Japón y el Imperio Otomano. De los que eran, estos tres eran de los más conocidos en ese entonces y hasta el momento son de los más conocidos en cuanto a la historia del Imperio ruso. Buenas, mi nombre es Crisodis de los Santos y les estaré hablando acerca de la expansión hacia el oeste y buscando una salida del mar. Bien, su expedición hacia el oeste, completamente hacia Europa, fue una adquisición de Filadelfia, Besarabia y Polonia. Precisamente los nacionalistas polacos se opusieron a esta adquisición y se alzaron en 2 periodos consecutivos en armas contra Rusia, buscando una salida hacia el mar. Rusia era un imperio continental sin salidas al mar, algo que era vital para expandirse por el resto del mundo para esa época. Su intento de buscar una salida hacia el mar Mediterráneo a través de los estrechos que comunican con el Mar Negro generó un conflicto armado en el Imperio Otomano. A este lo apoyaba Francia e Inglaterra. En la guerra de Crimea, que se dio en 1853 a 1856, Rusia cayó derrotada y tuvo que firmar el Tratado de París, convirtiéndose entonces el Mar Negro en un territorio neutral. Esto supuso para Rusia un duro revés para sus ansias expansionistas por la región. Expansión hacia Asia Central. Asia Central, que se extiende desde la estepa kazaja hasta Afganistán y desde el mar Caspio hasta la frontera con China, fue la última gran adquisición territorial del Imperio ruso antes de su colapso en 1917. Durante mucho tiempo, Rusia no se atrevió a interferir en los asuntos de la región de Asia Central. El territorio de los actuales Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán, Kirguistán y Uzbekistán era un auténtico hervidero.
Decenas de tribus y pequeños estados libraban allí interminables guerras brutales y sangrientas disputas entre sí. La expansión rusa en la región de Asia Central también tuvo causas económicas. El estallido de la Guerra de Secesión estadounidense en 1861 provocó una fuerte reducción del suministro de algodón en Rusia, algo que golpeó duramente a la industria textil del imperio. En estas circunstancias había que encontrar urgentemente una fuente alternativa estable. Mirando al Extremo Oriente. La mirada de Rusia hacia el Extremo Oriente. Rusia tocó con China e hizo 2 tratados, el de Aegon en 1858 y el de Pekín en 1860. En esto se modificaron las fronteras, permitiendo a Rusia ocupar la región de Amur. Rusia terminó controlando esta zona estratégica y China cedió su influencia en estos territorios. Conforme a la pérdida de territorio, en estos territorios del Pacífico, Rusia sufrió debido al choque con 2 potencias que se encontraban en expansión en el Océano Pacífico. Estas 2 potencias fueron Estados Unidos y Japón. En 1867, Rusia le vende Alaska a Estados Unidos. En 1875 le cambió la isla Kuriles con Japón por el sur de la isla Sajalín. Y en 1905 Rusia fracasa su intento de penetrar a Manchuria al ser derrotado por Japón. Desarrollo industrial. Rusia era un estado escasamente desarrollado en términos de renta por habitante, pero por su producción total podía considerarse una gran potencia industrial. En 1860 inició el desarrollo industrial ruso y a partir de 1880 experimentó un gran auge gracias a la inversión extranjera. Los principales centros industriales que podemos mencionar fueron los metalurgios, textil y ferrocarril transiberiano. El ferrocarril transiberiano conecta a Rusia europea con el lejano oriente, el Océano Pacífico. Tardó 13 años en construirse y atraviesa 8 zonas horarias y tarda 7 días de viaje. El servicio ferroviario fue el más largo del mundo y por último, la construcción de esta línea permitía el posterior desarrollo industrial de la antigua Siberia. Hola, soy Samuel Batista. El ferrocarril transiberiano es una red ferroviaria de carga y pasaje que conecta a la Rusia europea con las provincias del lejano oriente ruso hasta el Océano Pacífico. Además de Mongolia, China y Corea del Norte, la línea original, con una longitud de 9.288 kilómetros, se completó en 1904. Posteriormente se han construido otras rutas y varios ramales más abarcando 10.267 kilómetros. Operado por los ferrocarriles rusos, el transiberiano constituye el mayor sistema único de transporte terrestre del mundo y el segundo recorrido ferroviario más largo después del complejo Madrid-Yiwu. Forma parte del esencial de la llamada Nueva Ruta de la Seda. El viaje completo en coche de pasaje requiere poco menos de una semana. La ruta principal fue inaugurada después de 13 años de trabajo, el 21 de julio de 1904. Con una extensión de 9.288 kilómetros, une Moscú con la costa rusa del Pacífico, más precisamente con Vladivostok, localizada en el mar de Japón y cuyo significado en ruso es poder sobre Oriente. Muchas gracias.